los que tuitean de tal tema. Tú empiezas a crear tus propias listas y organizar a tus seguidos para poder, digamos, seguirles el traquear a cada uno. No somos de piedra, dice. Agradecer los retweets y las informaciones que tienen copia a ti. Tú tienes varias maneras de nombrar a otra persona, de hacer alusión, ¿no? O sea, o la nombras al principio como mensaje público directo, o la nombras en cualquier lugar del tweet y esa persona se va a ver que alguien lo nombró, ¿sí? Porque por ejemplo, HotSuite o TweetDeck, que son las herramientas para seguir Twitter, te muestran la lista de quién te nombra, ¿sí? Si alguien te nombra en algún lugar, aparece en esa lista, ¿sí? La otra técnica es poner CC con copia a tal persona, ¿sí? Al final del tweet, si tú quieres que se entere otra persona de lo que tú estás diciendo, le pones CC y el nombre de usuario. Entonces eso le aparece en la lista de menciones a la persona a quien mencionaste y sabe que están hablando de ella o puede leer el mensaje. Da la bienvenida uno por uno a tus seguidores mientras puedas. Y esto es precisamente de lo que hablamos. Las redes sociales son conversación, son relaciones personales, ¿sí? Es bueno mantener la cortesía, quien te empieza a seguir, decirle bienvenido, ¿sí? Saludar. Eso ayuda a crear confianza y ayudar a crear diálogos. Para verificar una fuente, fíjate quién le sigue y si los mensajes de su TL tienen coherencia, si forman un relato con sentido. Por supuesto, si una persona, tú no sabes quién es, lo googleas y le averiguas más o menos si tiene consistencia. Ahora Google ofrece información en tiempo real. Yo pongo, por ejemplo, les voy a mostrar. Acá, pongo arroba a Bueno, poniendo cualquier nombre de usuario, Google ya te muestra, por ejemplo, mensajes que me escriben a mí, mensajes que me nombran, ¿sí? Y los mensajes que yo emito. Y esto para ver que todo lo que hagamos en Twitter de alguna manera es público. A no ser que sea un mensaje directo, aparece en búsquedas de Google, ¿sí? A no ser que tengas el candado. El candado lo que evita es que lo que tú dices aparezca en búsquedas públicas, por ejemplo. Solamente pueden leer a quienes tú hayas aprobado, ¿sí? Seguimos entonces con las recomendaciones. Dar la bienvenida a los seguidores, verificar fuentes. Cuando alguien te dice algo y tú no estás seguro, bueno, conviene investigar si esa persona suele informar suele ser un periodista ciudadano, digamos, o si es un periodista profesional. Obviamente, a la hora de una información es más confiable un profesional de la prensa que tiene una formación, que tú sabes que es periodista, que está informando constantemente, que una persona que es un periodista ciudadano, ¿sí? Muchas veces el periodista ciudadano sí aporta información puntual muy valiosa, ¿sí? Pero siempre tienes que tomar con mucho cuidado, ¿sí? Las fuentes que tú no conoces, o sea, no darlo por seguro, buscar verificación, investigar acerca del tema antes de empezar a difundirlo, para después no entrar en que no, que me equivoqué, o yo creí que eso era cierto, pero no, o que alguien te reclame de que eso no es tan cierto.
Entonces, es una regla obviamente de nuestra práctica periodística, la verificación, y esto no escapa a esa regla. Twitter también puede ser un medio informativo. Si quieres establecerte como periodista en la red, debes aplicar criterios profesionales, cuidar la marca. Si trabajas para un medio establecido, muchas personas identificarán tu timeline con el medio. No vale retuitear todo o todo lo que le cae bien. Lee antes las piezas que quieres retuitear, aunque vengan de tu seguido más fiable. Cuidar el lenguaje. Escribir para que te cliquen. ¿Qué es esto? ¿Qué es escribir para que te cliquen? Twitter tiene 140 caracteres. Si tú haces un tweet que ocupa los 140, cuando alguien quiere reproducir esa información no tiene espacio para poner ni siquiera el RT, retweet, 2 puntos, ¿sí? Tu mensaje. Entonces, por lo menos tienes que dejar 4 espacios para que alguien pueda utilizar sin necesidad de utilizar, digamos, un servicio de ampliación de caracteres, porque los hay. O sea, uno puede escribir páginas enteras y publicarlas en Twitter, ¿sí? Con servicios externos que te permiten extenderte en el número de caracteres. Pero lo ideal para que un mensaje tenga impacto y sea fácilmente redistribuido es que haya un espacio ya previsto, que no utilices todos los caracteres, sino que dejes un espacio para el retweet o para varios retweets si tu aspiración es a que sea retuiteado en numerosas veces, ¿sí? Entonces, cuanto más corto es el mensaje, mejor, ¿sí? Esa es la regla de oro en Twitter. Esto tiene una gran ventaja, es que nos obliga a ser muy concisos cuando escribimos en Twitter, a enviar el mensaje con mucha precisión, a cuidar el lenguaje. Cuando tú tienes dos frases, dos párrafos, un párrafo cortito, un párrafo corto, para decir un mensaje, tienes que cuidar muy bien la redacción, la composición. O sea que en cierta manera también es una práctica permanente de concisión y de escritura, ¿sí? Los errores en 140 caracteres se notan a leguas, ¿sí? Entonces, si alguien tiene dudas con su ortografía, si no quiere pasar vergüenza, porque todo esto es público y una vez que uno emite el tweet es muy difícil borrarlo. Uno puede atajarlo y borrar, pero ya lo vieron 20 personas. Y después el tweet no está, pero alguien lo vio y alguien lo fotografió seguramente. Sí. Una aclaración sobre el tema de la vergüenza. La vergüenza la tienen los menos que son los que tienen bien. La mayoría no tienen vergüenza, ¿no? Bueno, Twitter nos ayuda a recuperar la vergüenza porque siempre alguien nos va a señalar el menor error ortográfico. Son implacables los tuiteros y te van a decir, eso lleva H, eso va con S, eso los amigos, ¿sí? Si te encuentras un troll enemigo o alguien burlón, se va a burlar de ti toda la vida, ¿sí? Lo mejor es no responder a ese tipo de burlas ni nada, porque lo que hace es estimular más la discusión. Y bueno, hay una serie de estrategias cuando uno se equivoca en Twitter para tomar en cuenta, que las podemos ver ahorita más adelante. Pero de hecho lo que quiero decir es que si hay alguna duda, es mejor escribir el tweet en un Word que te revise la ortografía, ¿sí? Y después cortar y pegar el tweet. O sea, darnos nuestro tiempo. Si hay alguna duda, consultar con el diccionario antes de tuitear, es el consejo. Hermano, Sí. ¿puedo agregar algo? Sí, cómo no. Me hizo lingüista. Y el problema de ortografía no es un problema de reglas, es un problema de lectura. Sí. Sí, Y como dice James, que al fin acertó una, es un problema de pudor personal, no es vergüenza. No es un problema de reglas. Sí, no, y sobre todo lo que tú dices es de lectura, o sea, cuando uno se le escapa o cuando uno detecta un error es por puro impacto visual. Esa palabra no me gusta cómo se ve. Más que aplicar la regla, no se ve bien esa palabra. Y como uno sabe cuando las palabras se ven bien, es viéndolas escritas correctamente en la lectura. Eso es algo que se empieza a adquirir muy temprano y que si uno no tuvo mucha lectura en su juventud, es muy difícil de adquirir después, pero no imposible, ¿sí? Requiere más estudio, requiere dedicación, requiere de pronto ir a ver las reglas y estudiarlas para después irlas incorporando. Después uno ya a ojo
sabe que hay algo que está mal, ¿sí? Pero es como tú lo dices, lectura, lectura y más lectura, y en nuestra profesión con mayor razón tenemos mucho que leer, ¿sí? No solamente leer otras notas de prensa, sino que ayuda mucho leer buena literatura, cuento, porque ¿cuál va a ser la diferencia? O sea, ahora que hay una redefinición de nuestra profesión con las redes sociales, que están en cuestionamiento muchos de los parámetros que usábamos en el periodismo tradicional, ¿sí? ¿Cuál es el plus del periodista con respecto al periodista ciudadano? ¿Cuál es el rol del periodista profesional frente a el periodista ocasional o el periodista entusiasta que empieza a distribuir información? Ese plus es, por un lado, la confiabilidad, ¿sí? O sea, nosotros ofrecemos como plus el hecho de ser profesionales, el hecho de ser confiables, el hecho de tener, digamos, unos criterios de objetividad y de formación, ¿sí? A la hora de tuitear. El periodista tiene la capacidad de hacer análisis, de hacer contexto, ¿sí? Pero sobre todo es el hecho de escribir bien, ¿sí? Creo que hay cierta obligación de escribir bien, porque la diferencia es precisamente esa. ¿Qué le agregas tú a la información? La información ya no nos pertenece. Antes el periodista era dueño de la información. Yo tenía una fuente, así fuera un ministerio, ¿sí? El ministerio emite un boletín y se lo da a los periodistas, y yo era dueño de esto hasta el otro día. 24 horas después, esta información era exclusiva de mi medio o de los medios, ¿sí? Pero nadie externo a la profesión periodística tenía esa información, y ese era el valor con el cual el diario sale a ofrecer: vea, acá hay algo que usted no conoce, compre, y lo conoce, ¿sí? Ahora mucha de esa, que es meramente información, circula sola en internet sin intervención de los periodistas, ¿sí? Alguien, puede ser el mismo ministerio, puede decir, tuitear desde la cuenta y mandar un link a su página institucional, y nos sacaron de taquito a todos los periodistas. Ya no hay que vender eso, ya no hay información para vender, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vendemos nosotros? ¿Cuál es nuestro plus como periodista? Bueno, el contexto, la buena escritura, el análisis, ¿sí? Entonces, para nosotros progresar en esta profesión, para nosotros diferenciarnos, ¿sí? Como periodistas, y crear tener un perfil periodístico en internet, tenemos que leer más, tenemos que escribir mejor, ¿sí? Tenemos que ir buscando aquello en lo cual nosotros podemos aportar: la investigación, el control de fuentes, ¿sí? Todos estos elementos.